1901. Por allá, en los primeros años del siglo XX, México vivía una paz dulce para algunos y amarga para muchos. La herencia colonial había dividido profundamente al país. En la segunda mitad del siglo XIX, la nación se quiere recuperar de una historia violenta que la ha debilitado hasta la médula. Para 1877, año en que el general Porfirio Díaz se hace formalmente cargo del poder, México había vivido, solo en lo que iba del siglo, 56 gobiernos, 7 constituciones, la mutilación de su territorio, la guerra contra 2 ejércitos extranjeros e innumerables guerras intestinas. A partir de 1877 se inicia la recuperación. La paz y el descenso en la mortalidad infantil permiten que la población aumente de 9 millones en 1877. La cifra se transforma en 13,5 millones de mexicanos para 1901. Las ciudades, por lo mismo, también empezaron a crecer. La capital se desperezaba y extendía, incorporando a los pueblos circundantes del Valle de México. Los nombres de algunas avenidas y de las haciendas que rodeaban la ciudad recuerdan el carácter semirural de la metrópoli, como la calzada del Rancho de la Teja o la Hacienda de la Condesa. Así aparecen las calles y las colonias que responden a un crecimiento urbano, moderno y planificado. Pero moderno también es el uso masivo de las vías de comunicación, el aprovechamiento de los tranvías y el automóvil. Conviven los eléctricos con las calandrias, los faetones, los buggies y los dog carts con el peatón y el carricoche. Y moderna también es la aplicación industrial de los inventos más destacados del momento, como el teléfono, el fonógrafo y hasta el aeroplano. La fotografía no solo destacaba la personalidad y el vestido, sino que hacía gala de los interiores hogareños, velados por pesadísimas cortinas, silenciosas alfombras, lámparas exóticas y mesas de estorbo llenas de bibelots. Pero no todo respondía a las aspiraciones de aquellos que jugaban golf, cricket y polo. El drenaje y el agua potable no eran para todos. La paz orgánica traía consigo un gran sacrificio social. La mayoría de los mexicanos seguía comiendo tortillas con sal y chile, con un poco de frijol, y a manera de carne, ya que ni la res, ni el cerdo, ni el pollo resultaban accesibles, comían gusanos de maguey, charales, jumiles y otros miembros de la fauna de los lagos. Tomaban pulque y atole. Y nada más. La economía mexicana se debatía entre miles de problemas. La estructura económica del país seguía siendo primordialmente agraria. Lo que sucedía en el campo afectaba a la totalidad del desarrollo nacional. Durante las últimas décadas del siglo pasado, se aceleró y consolidó la formación de las haciendas en detrimento de las propiedades comunales indígenas. Mientras algunas haciendas se quedaron con sus antiguos sistemas de explotación intensiva, otras sufrieron un moderno desarrollo técnico. Pero todas tendían a acaparar las tierras y ponerlas en manos del 1% de la población mexicana, profundizando las diferencias económicas y sociales. La industria, por su parte, intentaba marcar un nuevo camino para el desarrollo de México. Con las inversiones crecientes del capital extranjero, se había iniciado una industria que se concentraba en las regiones económicamente avanzadas del país. Ahí también se conformó una clase trabajadora excesivamente explotada, cuya alimentación también consistía solo de frijoles, maíz y chile. Los años finales del siglo pasado vieron a fin de cuentas un momento de auge económico, aunque para muchos era necesario apretarse el cinturón más de lo debido.
La paz orgánica parecía ser, pues, un hecho. Las comunicaciones ferroviarias habían crecido espectacularmente. De 684 kilómetros en 1877, pasaron a tener más de 12.000 kilómetros al abrirse el nuevo siglo. La comunicación permite a su vez que el gobierno se imponga y abre los canales para que se establezcan las reglas de la nueva economía. El ferrocarril une los principales centros productivos con la Ciudad de México, y de esta manera poder y administración se establecen en la capital. El centralismo gana la batalla. Pero mientras los provincianos dirigen su atención a la capital, los capitalinos se sueñan en París. Los edificios afrancesados se multiplican en el horizonte urbano. La alta sociedad se confortaba asistiendo a restaurantes como el de Verdun, el Sylvain, el Gambrinus, la Maison Dorée. Y desde luego París estaba en la imaginación de todo aquel que quería estar a la moda. Ahí se desarrollaban los grandes acontecimientos científicos y culturales. La Belle Époque había hecho de la capital francesa el foco de atención de la mayor parte de los países europeos y americanos. Ahí la historia avanzaba rápidamente y la vida se hacía agradable, cómoda y pasajera. París era pues la capital del buen vivir. Y no solo eran la Torre Eiffel y el Obelisco o el Arco del Triunfo y Champs-Élysées lo que llamaba la atención del mundo. Eran los sombreros emplumados, las toilettes de soirée, los parasoles, el corsé y las medias. La levita cruzada, la corbata blanca, el zapato de charol y el sorbete, sombrero alto o chistera. El Art Nouveau se plasmaba en todas partes. Las guirnaldas, los angelitos, los atlantes y las cariátides adornaban las fachadas. París era, pues, la capital del mundo moderno. Pero volviendo a México y su búsqueda por ponerse al día, debemos dar cuenta de que el auge económico siguió una fuerte depresión. La interdependencia que se había logrado entre nuestro país y otras naciones occidentales trajo consigo no solo el beneficio en momentos de crecimiento, sino el padecimiento en momentos de retracción. Permanentes o pasajeras, regulares o imprevisibles, las crisis económicas entre 1890 y 1907 afectaron seriamente a México. El país sufrió en todas las ramas de su economía. Con las crisis mundiales, la exportación de materias primas se alteró, la industrialización no logró sus objetivos y el comercio experimentó varias contracciones. La realidad social y económica del país vivía al mismo tiempo problemas que iban de la provincia a la capital, del campesinado a la aristocracia, del arado a la industria. Sin embargo, esa heterogeneidad de problemas tenía un punto de coincidencia: la necesidad de un Estado fuerte. Encabezado por el general Porfirio Díaz, el Estado mexicano había rechazado absolutamente toda actividad que alterara la paz y estorbara el progreso material. Sus antecedentes como héroe militar y su afán pacificador le habían dado un prestigio que algún poeta del momento expresaba así: si grande fue cuando luchó valiente por librar a su tierra desgraciada
de la invasión traidora e imponente, más grande fue cuando envainó la espada para hacer de la patria independiente una nación dichosa y respetada. Pero las notas sobresalientes del nuevo sistema implantado por Porfirio Díaz eran un crudo realismo político y una mano dura, a veces muy dura. Al asumir el hecho de las profundas desigualdades que en todos los órdenes padecía la sociedad mexicana, el presidente consideró imposible la aplicación de leyes y fórmulas generales de gobierno. La suya era una política casuística y paternalista. Exigir o conceder, premiar o castigar, sería siempre un asunto personal, muy suyo, con cada grupo de mexicanos, con cada mexicano y desde luego con cada grupo de ciudadanos extranjeros. Pero entre los aciertos políticos del régimen, baste mencionar la presencia de don Justo Sierra como ministro de Instrucción Pública a partir de julio de 1905. A él se debe en buena medida el establecimiento de una educación sistemática en nuestro país. La cultura adquirió un rango determinante en los círculos de peso porfirista. Se llevaron a cabo exposiciones, intercambios culturales con otros países. Las clases acomodadas pudieron asistir al Museo Nacional, al teatro decoroso y espectáculos afines, y charlar de los últimos acontecimientos artísticos en el mundo. Por su parte, el positivismo, doctrina enarbolada por los hombres fuertes del porfiriato, era la justificación del buen vivir de la aristocracia. En materia musical, cabe destacar que músicos como Manuel M. Ponce y Julián Carrillo reciben becas para estudiar en el extranjero y producir obras afrancesadas como Malgré Tout y Reverie. Otros compositores, como Julio Ituarte, en cambio, buscaron su inspiración en la música popular mexicana, intentándose cierta aristocratización de los valores nacionales. Pero no todo el mundo quiso bailar al son que tocaba don Porfirio. Uno de los principales críticos del sistema porfirista, don Ricardo Flores Magón, dio a conocer en 1906 el programa de su partido, el Partido Liberal Mexicano. En él se planteaba la finalidad política de la democracia, la igualdad de oportunidades, la modernización de la agricultura y la industria en beneficio por igual a propietarios y trabajadores. Criticaba al gobierno porfirista por haber permitido el empobrecimiento acelerado de la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, la magnitud de las exigencias y los logros del Partido Liberal Mexicano tendrían que ser fruto de la propia acción de los trabajadores luchando en el campo libre de la democracia. A partir de estos momentos, don Porfirio tuvo que lidiar con mayor empeño con actividades de otras fuerzas opositoras. La energía represiva no se dejó esperar, y el Estado hizo fracasar los esfuerzos de muchos revolucionarios que libraban batallas para evitar la entrega del país en charola de plata al capital extranjero. Ciertamente el sistema político mexicano había envejecido mucho. En 1908, los mexicanos pudieron leer en el periódico, en la famosa entrevista a Díaz-Crillman, en palabras del propio don Porfirio, que había llegado el momento de abandonar el puesto. Algunas personalidades se reunieron para plantear a Bernardo Reyes como posible sucesor de Díaz. Pero al intentar luchar por el mando sin enfrentar al propio don Porfirio, se clausuraba automáticamente dicha posibilidad.
Don Francisco I. Madero sostenía por su parte que la capacidad democrática era innata a todos los pueblos y solo era necesario darle cauce a su libre ejercicio. Acaudilló a una gran mayoría de clase media, a un amplio grupo popular rural y urbano, y enarbolando la exigencia más generalizada, la democracia, organizó un partido y llevó a cabo la primera campaña política de la historia de México. Pero mientras se intentaba dar un nuevo impulso al sistema mexicano, ya gastado y carcomido por dentro, con una fachada bien decorada, pero con entrañas débiles, Madero llevaba a cabo su campaña presidencial, recorriendo el país a bordo de los trenes que tanto había ayudado a la implantación del régimen porfirista. Madero siguió su gira, cruzando nuestro país, hasta que fue capturado en la ciudad de San Luis. Por su parte, don Porfirio, al llegar el año de 1910, se preocupó más por los festejos del centenario de la independencia, la preparación de carros alegóricos y desfiles, las invitaciones a las delegaciones extranjeras, en fin, la gran fiesta que debía ser el cumpleaños número 100 de la lucha independentista de México se volvió el centro de atención de la élite porfirista. Madero, en cambio, seguía buscando el apoyo popular para enfrentar en las urnas la transformación necesaria con rumbo a la democracia. Recorrió el país y poco a poco su popularidad crecía y sus seguidores apoyaban con mayor ímpetu sus actividades políticas. Comenzó la oposición de don Francisco y Madero. La cuestión que trae Madero con el señor don Porfirio es de defender la patria, porque nos había vendido, ya les vendió los terrenos. Pero don Porfirio no respetó la contienda electoral y, creyendo que con eso sofocaría el avance maderista, redujo a prisión al nuevo candidato. Don Francisco I. Madero comprendió que la única vía para encontrar la renovación anhelada era el enfrentamiento con el régimen y decidió fugarse de San Luis Potosí. Y desde San Antonio, Texas, lanzó su plan, el Plan de San Luis. Mientras tanto, las fiestas del centenario se llevaron a cabo con pompa y lujo. Los carros alegóricos, los desfiles y los bailes llamaron la atención de todo el mundo. En ellos se mostraba la realidad del país, por más que se quisiera esconder detrás de los disfraces típicos. Y encima de esta realidad desfilaba también un aparato militar ansioso de poder que empezaba a romper sus ligas con el añejo gobierno de don Porfirio. La ceguera de la élite política no permitió prever lo que sería el inicio de un gran conflicto. La revolución estalló formalmente el 20 de noviembre de 1910 y tras un primer momento de incertidumbre pasó a generalizarse. Grupos de campesinos y de trabajadores empezaron a apoyar la movilización armada. El gobierno organizó su defensa. Pero el hábito de centralizarlo todo llevó al presidente a dirigir él mismo la guerra desde la propia sede del poder. Madero, convertido en presidente provisional según los términos del Plan de San Luis, acaudilló a su gente. Los guerrilleros del norte, dirigidos por Pascual Orozco y Francisco Villa,
convirtieron el extenso territorio de Chihuahua en el escenario principal de la contienda. Se tomaron pueblos y rancherías, y la guerra avanzó de puerta en puerta. Por García hacia Santito la monja se condenó, y a mí me faltó poquito. En el sur se alzó don Emiliano Zapata. Pero a pesar de las operaciones de don Porfirio, tanto en la guerra como en las negociaciones, Ciudad Juárez cayó y hubo necesidad de arreglarse con los revolucionarios, quienes exigían la renuncia del presidente y solicitaban el respeto a los procesos democráticos. La revolución se preparaba para avanzar hacia el centro del país. Yo me casaría contigo por interés de las vacas, pero tú me vas saliendo que se murieron de plaga. Los trenes empezaron a desempeñar su papel de personajes activos de la Revolución Mexicana. Yo me casaría contigo por interés de los reyes, pero tú me vas saliendo que se volvieron a guerra. El gobierno aceptó finalmente las condiciones de los revolucionarios y el general Díaz renunció al poder, dirigiéndose a los diputados reunidos el 25 de mayo de 1911. Espero que, calmadas las pasiones que acompañan toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado hará surgir en la conciencia nacional un juicio correcto que me permita morir, llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas. Así pues, don Porfirio se embarca en el Ipiranga y se despide del país. Don Francisco León de la Barra ocupa entonces la primera magistratura con carácter provisional. Madero, por su parte, que había conquistado la presidencia por la fuerza de las armas, quiso refrendarla en una elección democrática. Y mientras don Francisco León de la Barra ocupa el mando, él se lanza nuevamente a recorrer el país para afianzar el ascenso a la primera magistratura. Por segunda ocasión, las multitudes aclaman al apóstol de la democracia y lo siguen en sus actos multitudinarios. Pero durante el gobierno de León de la Barra, hombre fiel al antiguo régimen, se manifiestan las primeras divisiones en el grupo de los revolucionarios. Mientras Madero triunfa espectacularmente en la contienda electoral, Francisco Villa y Emiliano Zapata ven el gobierno provisional con suma desconfianza. La capital del país vive nuevamente momentos de gran agitación al asumir Madero la primera magistratura. El triunfo lo acerca más a la sociedad capitalina, que aplaude, sin mucha conciencia, el cambio de régimen. Pero Francisco y Madero se encuentran con una lucha revolucionaria dividida. Emiliano Zapata sigue desconfiando del nuevo presidente. Resentido por una larga contienda de su pueblo contra las haciendas, espera que Madero inicie el reparto de tierras. Pero el presidente no solo se ocupaba de los problemas surianos, tenía que lidiar con los representantes del antiguo régimen, reorganizar el Estado y satisfacer las demandas populares. Entre consulta y consulta pasan momentos de extrema dificultad. Mientras tanto, los zapatistas aguardan pensando que pronto se les agotará la paciencia. La Ciudad de México no ha perdido la calma. Sigue la agitación por el nuevo presidente.
Las calles se inundan de manifestantes que lo apoyan y festejan. Pero algunos militares del antiguo régimen, que también parecen apoyarlo, lo miran de reojo y con sospechas. Así, a medida que la revolución se hacía gobierno y avanzaba, se hacían patentes los grandes problemas nacionales. Pero ya para entonces el país aleteaba y pretendía ganar el aire. En 1911 había levantado el vuelo. Estaba don Porfirio parado en su balcón, con grillos y cadenas rigiendo a la nación. Queriendo hacernos libres a todos por igual, se le enfrentó Madero a Díaz y al Porral, por defender el voto y la no reelección. Con Blanco y Maytorena se fue a la rebelión. Pero Pascual Orozco y Judas, sin contar, a esos grandes patriotas hicieron fracasar. Pues Victoriano Huerta, con toda la reacción al mártir de Madero, le hicieron su traición. Entonces Villa y Ángeles, patriotas de verdad, se fueron a la guerra en pos de libertad. Estamos en 1911. El presidente Madero, en el poder, organiza su gabinete con miras a implantar un gobierno democrático. Pero hagamos un breve recuento de cómo llegamos hasta aquí. En 1910, en el centenario de la independencia, el régimen de Porfirio Díaz, apoyado en un fuerte contingente militar, se había resistido a abandonar el gobierno por la vía de las urnas. La presión de los revolucionarios encabezados por Madero dio fin a un largo periodo de dictadura porfirista. Renunciando a principios de 1911, aquel régimen afrancesado y encubridor de las grandes diferencias sociales se despide del país. En lo que se organizaban nuevamente las elecciones, el licenciado Francisco León de la Barra ocupa la presidencia provisional. Madero refrenda su condición de presidente de la República a través del voto popular e inicia su gobierno el 6 de noviembre de 1911. Los poderes federales contaban con representantes del antiguo régimen gracias al espíritu conciliador del nuevo presidente. Esto, más que conciliar, complicó la situación. A pesar de que el país parecía entrar en un periodo de calma, los conflictos dentro del gobierno fueron la nota diaria. La constante oposición y la indisciplina dentro de las cámaras contrastaba con la calma idealista, generosa y confiada del nuevo presidente que intentaba dar al país un gobierno estrictamente apegado a la ley. El problema de la tierra resurgió en los primeros meses del gobierno maderista. El presidente, desde la expedición del Plan de San Luis, solo había prometido tierras a los que ilegalmente hubiesen sido despojados de ellas. Había prometido también fomentar la pequeña propiedad, pero el problema agrario era mucho más complejo. En materia laboral, se creó una oficina de trabajo, que serviría de árbitro en los conflictos y de intermediario en los contratos. El régimen de Madero se caracterizó además por extremar la libertad de expresión y prensa, lo que permitió lo mismo grandes manifestaciones de apoyo como agresivas críticas y mordaces caricaturas. Pero la inconformidad no solo se manifestó en la prensa y en los mítines callejeros.
El general Bernardo Reyes se levanta en contra de Madero 10 días después de la toma de posesión del nuevo presidente. La rebelión es aplacada y don Bernardo sometido a prisión. Pero al poco tiempo, a principios de 1912, Pascual Orozco, apoyado por las grandes familias de terratenientes norteños, se levanta contra el régimen maderista. El movimiento crece rápidamente, derrotando la defensa del gobierno constitucional. También Zapata se levanta contra Madero, exigiendo el cumplimiento de los postulados agrarios del Plan de San Luis. Con el Plan de Ayala, los zapatistas inician una lucha sin tregua que durará hasta la muerte del revolucionario sureño en 1919. Sin embargo, el movimiento orozquista es el que parece darle más dolores de cabeza al régimen de Madero. Destruida buena parte del ejército que combatía a Orozco, el presidente Madero nombra a Victoriano Huerta jefe de la División del Norte, que no tardará en replegar a los orozquistas. El país daba tumbos en su marcha acelerada por obtener los cambios revolucionarios anhelados, enfrentándose a múltiples obstáculos. En Europa, mientras tanto, la tecnología asombraba a una sociedad que también se agitaba con bailes como los foxtrots y cakewalks, a una velocidad nunca antes vista. Ya para entonces, las tensiones internacionales difícilmente garantizaban la estabilidad de principios de siglo y no tardaría en estallar la primera gran conflagración mundial. Pero en los salones de prestigio, la gente actuaba como si nada. En medio de estolas y fracs, de medallas, con decoraciones y toilettes, de sombreritos y bolsas de seda, la crisis se metía hasta la cocina. Las grandes diferencias sociales, las ambiciones territoriales y políticas, en fin, el descontento crecía y crecía. En Rusia, el zar Nicolás II, con su corte de abolengo y pompa, tampoco parecía prever los conflictos que habrían de venir en su país. La miseria reinaba en las provincias y el hambre empezaba a mover las cuerdas más sensibles de la inconformidad popular. Un dirigente revolucionario desde el exterior empezaba a figurar como posible cabeza del movimiento contra esta condición: Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Nicolás Lenin. Y mientras se gestaba la organización revolucionaria en una Rusia candente, en Inglaterra el siglo avanzaba en su segunda década con bastante rapidez y soltura. Países más poderosos del orbe, basaba buena parte de su economía en sus colonias, que no solo le ofrecían su materia prima a un muy bajo costo, sino que le garantizaban un mercado constante para sus productos elaborados. Así, mientras la sociedad británica vivía holgadamente, la población de sus colonias sufría la escasez y la miseria. Apoyados por la doctrina Monroe, Estados Unidos intentaron seguir un modelo parecido en el continente americano. A través de la colonización
la cesión, la compra y la conquista, los vecinos del norte planearon intervenir cada vez con mayor insistencia en el desarrollo de los diversos países latinoamericanos. If I lose my gal in Tennessee, that won't worry me, 'cause I've got another honey lamb waiting for me down in Alabama. En México, el embajador Henry Lane Wilson fue un verdadero prototipo de esta política intervencionista. Constantemente se opuso a las reformas que intentaba echar a andar el régimen maderista. Pero volvamos a la situación que privaba en México en el año de 1912. El país se encontraba bastante agitado en la ciudad y en el campo. Pascual Orozco seguía combatiendo al gobierno de Madero, mostrándose rejego a los planes de pacificación. Válgame Virgen bendita, trae la bondad en el rostro. Múltiples batallas se sucedieron una tras otra, hasta que en Bachimba se le da el golpe definitivo al orozquismo. Muy serio del Victoriano Huerta, que comandaba la División del Norte, emprende el regreso a la Ciudad de México, en donde es ascendido a general de división. Que viva Pascual Orozco, gallo de los meros buenos. Vencidos los orozquistas y sofocada la rebelión de Félix Díaz en Veracruz, el gobierno del presidente Madero parece entrar en un periodo de calma que desafortunadamente no durará mucho. El día 9 de febrero, Mondragón y feliz día. El 9 de febrero de 1913, Bernardo Reyes, Manuel Mondragón y Félix Díaz, tomando el rumbo de la penitenciaría, deciden dirigirse al Zócalo para tomar el Palacio Nacional. El resultado es una trifulca en donde mueren aproximadamente 400 individuos y hay más de 1000 heridos. Entre los muertos se encuentra el general Bernardo Reyes. Mientras los atacantes sobrevivientes se retiran y se acuartelan en la Ciudadela, un grupo de cadetes que apoya al presidente Madero se dirige a Palacio. Así empieza la guerra entre el Zócalo y la Ciudadela. Con audacia y con cautela, si usted asalta Palacio, yo tomo la Ciudadela. Reyes con todas sus tropas, su valor quiso mostrar. Victoriano Huerta es nombrado jefe de plaza de los maderistas. En vista del peligro que significa andar por las calles, la ciudad aparece vacía. La mañana del día 9 de febrero se dirigió hacia Palacio el presidente Madero. Don Aureliano Blanquer le dijo al señor Madero: los ataques entre ciudadelos y gobiernistas retumban en la zona que va del Reloj Chino hasta la calle de Enrico Martínez. Terminaron los combates el 18 de febrero. Y aquí entra en escena la embajada estadounidense. Convertida en foco de conspiración, esta embajada permite que los felicistas encerrados en la Ciudadela entren en contacto con Huerta para planear el derrocamiento de Madero. Mientras tanto, la ciudad sufre los estragos de la guerra.
siguiente, el 18 de febrero, Madero es apresado y 4 días después asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez. Huerta, mientras tanto, es nombrado presidente en una sesión extraordinaria del Congreso. Después se le echará tierra al asunto del asesinato de Madero. El general Victoriano Huerta permanecería en el poder 17 meses. Desconociendo a sus seguidores felicistas, implantará casi desde el principio de su régimen una política dictatorial, bien vista por terratenientes, banqueros y ricos, comerciantes e industriales. Sin embargo, don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, desconoce al gobierno usurpador de Huerta y hace un llamado a los gobiernos de los estados para levantarse en contra del asesino de Madero. Zapata, a pesar de su enemistad con Madero en los últimos meses, tampoco apoya a Huerta. Francisco Villa también se levanta en armas. Logrando el apoyo de mucha gente antimaderista, Victoriano Huerta ofrece restablecer las condiciones políticas, sociales y económicas previas a la Revolución de 1910. Sin embargo, un contingente importante de miembros del Congreso se oponen a su régimen. Entre ellos destaca Belisario Domínguez. La situación es peor que antes. La revolución se ha extendido en casi todos los estados. Muchas naciones, antes buenas amigas, rehúsanse a reconocer al gobierno por ilegal. Nuestra moneda se encuentra depreciada en el extranjero. Nuestro crédito en agonía. La prensa entera de la República amordazada o cobardemente vendida y ocultando sistemáticamente la verdad. Y por último, el hambre y la miseria, en todas sus formas, amenazan extenderse en toda la superficie de nuestra infortunada patria. ¿Cómo puede aceptar el pueblo como presidente a un soldado que se ampara en la traición y cuyo primer acto al asumir el poder fue asesinar cobardemente al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez? Ambos ungidos por el voto popular. Ambos ungidos por el voto popular. Un gobierno que ha restaurado la era de la defección y el cuartelazo. En su loco afán por conservar la presidencia, está cometiendo otra infamia. Está provocando un conflicto internacional en el que irían a dar y encontrar la muerte todos los mexicanos sobrevivientes a las matanzas de don Victoriano Huerta. Sí, iremos a combatir. Pero antes de llegar a ese extremo con dignidad y prudencia, debemos evitar que los extranjeros puedan justificar ante el mundo una invasión a nuestra patria. Cumpla su deber la representación nacional. Os ruego, señores senadores, concederme la honra de ir comisionado por esta augusta asamblea a pedir a Victoriano Huerta que firme su renuncia como presidente de la República. Pero la reacción de Victoriano Huerta no se dejó esperar.
El conflicto internacional al que se refería Belisario Domínguez llegaría a uno de sus puntos culminantes con el desembarco de los marines norteamericanos en Veracruz en abril de 1914. Huerta pretendía abastecerse de armamento europeo, ya que los Estados Unidos no lo habían reconocido como presidente legítimo del país. Así, aprovechando un incidente menor en Tampico, la Fuerza Naval norteamericana ocupa el puerto de Veracruz, con el fin de evitar el desembarco de armas europeas y el fortalecimiento del propio régimen huertista. Evolution, mama, sweet smelling mama, don't you make a monkey out of me. Well, evolution, mama, don't you think you got me up a tree? Well, I remember the time. Con 3.000 marines en el puerto, muchos veracruzanos tuvieron que emigrar tierra adentro. Some fine day, I'm gonna take good aim. Knock that peanut whistle off of your stand now. Evolution, mama, listen while I get you told. Cause what I'm gonna tell you is gonna make your blood run cold. Gonna make you feel mighty old. Well, got myself a razor, got myself a gun. Gonna carve on you if you stand still. Gonna shoot you if you run. Well, evolution, mama, don't you make a monkey out of me. Evolution, mama, sweet smelling mama, don't you make a monkey out of me. Well, evolution, mama, don't you think you... Entonces llovían los problemas sobre el gobierno de Victoriano Huerta. Aprovechando el descontento general por la invasión estadounidense, Huerta inicia un reclutamiento general que debía combatir la presencia de los marines en nuestro territorio. Sin embargo, muchos de los reclutas se sorprendieron al saber que en vez de ir a Veracruz, el gobierno los mandaba a combatir a los revolucionarios carrancistas, villistas y zapatistas. Para entonces, había tomado una buena cantidad de plazas importantes en el norte y centro de la República. El Plan de Guadalupe extendía sus planteamientos a través de generales tan importantes como Álvaro Obregón y el propio Jesús Carranza. Emiliano Zapata, por su parte, presionaba al gobierno de Huerta desde el sur. El 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta, al no poder sostener más su situación, decide renunciar. Ya se fue Huerta de aquí, fuera de nuestra nación. Ya se fue para la China, para curar su ambición. Huerta el verdugo tirano. Él también se despedirá de México vía Veracruz y a bordo del Ipiranga, Dejando el suelo manchado con sangre de 1000 patriotas. Con los tratados de Teoloyucan, Carranza y su gente se hacen cargo del Estado y el Plan de Guadalupe adquiere forma de proyecto de gobierno. La Ciudad de México nuevamente aplaude la entrada de los revolucionarios. Al rendir homenaje a Madero, Obregón se vislumbra como la figura trascendental del triunfo carrancista. Sin embargo, otros revolucionarios disputan a Carranza la supremacía política. Con las fuerzas de Francisco Villa a la cabeza, se llama a una convención de revolucionarios en Aguascalientes. Allí se desconoce a Carranza como heredero legítimo del poder y se nombra un gobierno soberano convencionista, presidido por Eulalio Gutiérrez, cuyos brazos militares serían Zapata y Villa.
Carranza desconoce dicho gobierno convencionista y traslada su gobierno a Veracruz. Las tropas de Estados Unidos desocupan el puerto. Mientras tanto, Zapata y Villa, con sus respectivos ejércitos, siguiendo las directrices de la Convención de Aguascalientes, ocupan la Ciudad de México. Eulalio Gutiérrez preside un gobierno auténticamente revolucionario y popular. Cuya debilidad no escapa a Carranza, que desde Veracruz contempla la mejor estrategia para volver a ocupar la capital del país. Así, en 1915, antiguos aliados, ahora en pugna, luchan por arrebatarse la bandera revolucionaria.